¿Recuerda usted cómo conoció al Señor? ¿Qué experiencia le atrajo a creer en Dios? A lo mejor usted creció en el Evangelio y le conoció al Señor en la universidad o tuvo una experiencia sobrenatural con Dios. Cuando yo tenía 12 años, yo tuve un tío que tuvo un accidente de carro. Él tenía aproximadamente 18 años e iba guiando un Volkswagen. Veníamos de un juego de fútbol de la iglesia en caravana cuando mi tío sufrió un accidente de carro. La llanta de su carro se rompió y comenzó el carro a girar. Mi tío salió volando y cayó de cabeza sobre el asfalto, sufriendo una fractura de cráneo. Su novia también salió volando y cayó en la calle, sufriendo fracturas de cadera y en sus piernas. Mi tío estuvo en coma por 5 días. Al quinto día, mi abuelo iba a firmar los papeles médicos para operar a mi tío, porque si no lo hacía, mi tío iba a morir. La iglesia estuvo orando por un milagro por 5 días. Al quinto día, cuando mi abuelo iba a firmar los papeles, mi tío despertó y reaccionó. Cuando hicieron los exámenes médicos, encontraron que el cráneo de mi tío había sanado, estaba unido. Esta experiencia que sucedió cuando yo era niña me ayudó a comenzar a conocer a Dios, a un Dios de milagros, un Dios diferente al que yo había conocido hasta ese momento. Aunque yo tenía 12 años, vi un milagro de sanidad que marcó mi vida como creyente para siempre. ¿Cuál ha sido tu experiencia? El texto de hoy se encuentra en el Evangelio según San Juan, el cuarto de los evangelios canónicos que están en el Nuevo Testamento. Se caracteriza por marcadas diferencias estilísticas y temáticas, cronológicas y topográficas, eh, muy diferentes a las de los evangelios llamados sinópticos, los cuales son Mateo, Marco y Lucas. El Evangelio de Juan solo tiene, solo contiene, no solo contiene muchos pasajes sin equivalente en los otros evangelios canónicos, sino que también los pasajes con cierta similitud son presentados en una forma totalmente diferente en su lenguaje y expresiones. Sus giros en la predicación de Jesús y los lugares de su ministerio. En la tradición apostólica se dice que el Evangelio fue escrito alrededor del año 90 después de Cristo y escrito por el discípulo amado, a quien se le conocía como el discípulo amado Juan o sus seguidores. Comienza el texto dando un trasfondo sobre Tomás, uno de los discípulos. Dice, Tomás, al que apodaban el gemelo y que era uno de los 12, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Entonces, nos narra el texto que Jesús llegó de momento a donde los discípulos se encontraban. Entonces, los otros discípulos con la algarabía y alegría decían que habían visto a Jesús. Por eso el texto dice, así que todos los discípulos le dijeron, tratando de Tomás, hemos visto al Señor. Pero Tomás, a quien luego apodaron como Tomás el incrédulo, ¿verdad? Dijo, mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y meta mis dedos en las marcas de sus manos y su costado, no lo creeré. Así que el autor describe lo que sucede más tarde. Dice que volvían a estar ellos reunidos, los discípulos. Entonces, esta vez la narrativa ocurre una semana después. Allí él dice, estaban los discípulos de nuevo en la casa y dice de esta manera, una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás estaba con ellos. Esta vez Tomás estaba presente. Aunque las puertas estaban cerradas y algunas tradiciones o algunas versiones dice que estaban cerrados con seguros, Jesús entró y poniéndose en medio de ellos los saludó y le dijo, la paz sea con ustedes. Jesús sabía todo lo que Tomás había dicho, porque pues claro está, Dios conoce todo. Entonces se dirige directamente a Tomás y le dice, Tomás,
pon tu dedo aquí, mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino un hombre de fe. A quien Tomás entonces responde, Señor mío y Dios mío. Fíjense lo que dice Jesús a Tomás. Miren qué interesante como lo describe el autor. Porque has visto, has creído. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Somos dichosos, somos bendecidos hoy en día porque creemos sin haber visto. Sin embargo, Tomás tuvo que ver, tuvo que tocar, tuvo que sentir para poder creer. ¿Cuántos son como Tomás? ¿Cuántos somos como Tomás? ¿Cuántos tenemos que ver y tenemos que tocar para poder creer? ¿Cuántos somos como Pedro o como Mateo o como Lucas? Todos tenemos diferentes características, pero hay muchos, particularmente en la época en que vivimos, que como Tomás se nos hace muy difícil creer. ¿Por qué? Porque son cosas increíbles las que leemos en la Escritura y estamos hablando de un mundo espiritual. El autor enfatiza lo siguiente: por esto se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y para que al creer en su nombre tengan vida. Muchas personas están a este nivel como Tomás. Creen en Dios, pero no en la iglesia. Simplemente quieren creer, pero necesitan, al igual que Tomás, tocar y sentir. Hace poco estaba yo leyendo y vi el mensaje de una muchacha por Facebook. Ella decía, creo en Dios, pero no en la iglesia. ¿Qué ha sucedido con la gente hoy en día que creen en Dios, pero no en la institución de la iglesia? ¿Qué ha sucedido que la gente simplemente no puede creer? Me atrevo yo a decir sin mucha duda que a veces no damos el testimonio que debemos dar como creyentes. Nos pasamos juzgándonos los unos a los otros, hablando los unos de los otros. Y es como el padre, actuamos a veces como el padre que le dice a su hijo, no hagas esto, pero él lo hace. Me recuerdo cuando mi papá, mis hijos, mis hermanos crecían, mi papá decía diferentes palabras en el vocabulario de él y no le gustaba que mis hermanos las repitieran, pero él las decía, las palabras. Así que por el modelaje mis hermanos aprendieron el mismo diálogo y lenguaje de mi papá. También vemos a veces los padres que dicen no tomes bebidas alcohólicas, no fumes, porque eso te hace daño. Sin embargo, los hijos los ven a ellos haciéndolo. Cuando yo tenía a mi niña pequeña, mi niña que ya es una adulta, me recuerdo que ella tomaba los tacos, los zapatos míos del closet y caminaba por toda la casa haciendo ruido con el clic, clic, clic de los zapatos. Y yo tuve que guardar los zapatos en una tablilla alta para que ella no los alcanzara, pero le tuve que dejar unos zapatos a ella para que ella los usara y me imitara a mí y aprendiera por el modelaje. Yo empecé a creer también de niña porque vi las obras que Dios hizo en mi familia, particularmente este milagro en mi tío. Para mí, Dios siempre ha sido un Dios de milagros. Hoy yo te invito a usar esta historia de Tomás como ejemplo. Tú ya conoces del Señor y sus grandes maravillas y otros necesitan el mismo mensaje. Con tu modelaje, con nuestro modelaje y nuestra fe, otros pueden llegar a ver a Jesús de una manera diferente. No tienen que creer en la iglesia, pueden creer en Dios, pueden creer en el modelaje de Jesús. Te invito a reflexionar en cómo mostrar a Dios a otros cuando nos acercamos a la mesa del Señor. Cantemos sobre el amor de Dios y cómo su espíritu nos envuelve. Acerquémonos de esa manera a la mesa y modelemos a otros el amor de Jesús. Dios te bendiga.